Bueno, nosotros tenemos como tema en nuestro protocolo prevalencia de malaria en el municipio de Rosita, región autónoma Costa Caribe Norte, Nicaragua durante el 2019. Los autores de este trabajo son Carlos Manuel Gaitán López, Pablo José Gutiérrez de la Rocha, Jeffrey Francisco Amador Dávila, Carlos Javier Víctor Flores, José Luis Celedón Picado, Miguel Antonio Garay Requene. El tutor de esta presentación es el doctor Manuel Alfaro. Como introducción tenemos que la malaria sigue siendo un problema de salud pública muy importante tanto en Nicaragua como en el mundo, con una amplia distribución en las regiones tropicales. El Ministerio de Salud, con el objetivo de dotar al sector de salud de las directrices técnico-administrativas y de los procedimientos operativos para realizar las acciones pertinentes en el control de la malaria, crea la normativa 154, facilitando así las medidas que debe tomar el personal de la salud y la comunidad, con el fin de reducir el número de casos a nivel nacional. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de erradicar esta enfermedad, aún se cuantifica un considerable número de casos de malaria, en especial en la región Autónoma Costa Caribe Norte, considerada zona de riesgo moderado y alto de la transmisión de la malaria. Por lo tanto, surge la necesidad de indagar en los fenómenos sociales, económicos y biológicos y ambientales que muestran una relación con la prevalencia de la malaria en este determinado lugar, siendo el municipio de Rosita una zona que cuenta con múltiples factores de riesgo que inciden en la transmisión de la malaria, aumentando el número de casos en este territorio. Es por ello que el propósito de este trabajo es determinar la prevalencia de la malaria en el municipio de Rosita, región autónoma Costa Caribe Norte de Nicaragua, durante el periodo de 2019. Justificación. La malaria sigue siendo un problema de salud pública en Nicaragua, siendo endémica en donde el Sistema Local de Atención Integral de Salud en años anteriores ha registrado una gran cantidad de transmisión de esta enfermedad en la población, como es el caso de la región autónoma del Caribe Norte. Según el MINSA, sostiene que la malaria por Plasmodium vivax y falciparum se observa un aumento del 11.83% respecto al año anterior, y es que esta segunda enfermedad con mayor prevalencia e incidencia en Nicaragua. Es por ello que el presente trabajo pretende determinar los factores que favorecen la prevalencia de esta enfermedad, de tal manera que de litigar dichos factores y regular incidencia para así poder disminuir la afectación del parásito a los habitantes de Rosita y estructurar o elaborar la metodología dirigida a manejar y, de ser posible, erradicar ciertos factores que determinan la prevalencia. Planteamiento del problema. El planteamiento del problema lo hemos basado en la pregunta de investigación que corresponde en relación al tema, la cual es: ¿cuáles son los factores que determinan la prevalencia de la malaria en el municipio de Rosita, departamento de la región autónoma de la Costa Caribe Norte en el periodo 2019? De las cuales también hemos planteado dos preguntas de investigación. ¿Cuáles son las características sociodemográficas de la población de Rosita asociada con la prevalencia de la malaria? ¿Cuáles son los signos y síntomas que se manifiestan en la enfermedad de la malaria? Y la última pregunta: ¿cuál es el abordaje terapéutico de la malaria? Objetivos. Nuestro objetivo general es determinar la prevalencia de la malaria en el municipio de Rosita, región autónoma Costa Caribe Norte de Nicaragua durante el periodo 2019. Nuestros objetivos específicos son: determinar las características sociodemográficas asociadas a la prevalencia de la malaria en la población de estudio, detallar las manifestaciones clínicas de la malaria y mencionar las alternativas terapéuticas de la malaria. El diseño metodológico en el área de estudio se realizará en Rosita, el cual es un municipio de la región autónoma del Atlántico Norte. Este municipio fue elegido debido a que es una zona endémica de malaria. Por ejemplo, en el año 2017 se contabilizaron 582 casos confirmados, de los cuales los 582 fueron fallecidos por Plasmodium falciparum. El tipo de estudio que se realizará es un tipo de estudio epidemiológico de investigación, es observacional del tipo transversal o de prevalencia. El universo de estudio será toda la población del municipio de Rosita
La unidad de análisis será toda la población del municipio y los criterios de inclusión serán personas que tuvieron un diagnóstico de malaria por gota gruesa, que fueron del municipio de Rosita, Nicaragua, y en el periodo de enero a diciembre de 2019. Los criterios de exclusión serán expediente incompleto o extraviado de los pacientes y datos incompletos. A continuación presentamos la clasificación de las variables de este estudio investigativo, que refleja los factores sociodemográficos que inciden en el número de casos de malaria, los cuales son la edad. En el espacio del valor tenemos de 0 a 10 años, del 11 a 19 años, de 21 a 59 años, de 60 a más años. Tenemos otra variable que es el sexo, hombre, mujer, entre otros. Etnia, tenemos misquito, mayagna, crioles, mestizo, entre otros. Procedencia, puede ser urbano o rural. Escolaridad, analfabeta, primaria, secundaria, universitaria. Y estado civil, casado, soltero, unión libre. Otras variantes que podemos encontrar son los métodos diagnósticos, la gota gruesa y el extendido periférico, pruebas rápidas de malaria y proteínas C reactivas. En las enfermedades crónicas vamos a destacar las siguientes: la diabetes, la hipertensión, la tuberculosis y el VIH. En vivienda, el concreto de madera, láminas de zinc y adobe. En mujeres embarazadas van a destacar las embarazadas con enfermedades y embarazadas sin enfermedades. Continuando con el diseño metodológico. Procedimiento de recolección de datos. Para recolectar datos se utilizaron fuentes de información primaria, como la entrevista a pobladores del municipio, a través de una serie de preguntas que el encuestador deberá resolver, y fuentes secundarias como la investigación documental, como el análisis de la ficha epidemiológica del municipio de Rosita. En el plan de análisis de datos se utilizó el programa de Excel Office 2016, donde se calculará la tasa de prevalencia de malaria en el municipio de Rosita en el año 2019. Control de sesgo. Para evitar errores, confusión o alteración en los resultados de esta investigación, es importante tener fuentes de información confiables y datos oficiales del CILA y las MIN, ya que así se evitan sesgos en el diseño de la población muestral. Además, hay que tener en cuenta que como criterio de inclusión, los casos confirmados de malaria deben ser a través de una gota gruesa como prueba diagnóstica. Consideraciones éticas. La información de los pacientes fue tratada de manera confidencial. Sus nombres, su apellido involucrados en el estudio no fueron mostrados. Únicamente se mostraron los aspectos sociodemográficos y los resultados para fines académicos. El estudio se realizará con estricto apego a las normas de investigación científica, por lo cual dicha investigación traerá beneficio en cuanto a que se podrá dar a conocer acerca de la prevalencia de la malaria en el municipio de Rosita. Limitaciones de la investigación. Los principales obstáculos para la realización de esta investigación son las dificultades económicas y la falta de accesibilidad a todas las comunidades rurales y urbanas del municipio de Rosita. A esto se le suma la poca personal que se cuenta para dar a cobertura al momento de realizar este estudio. También debemos considerar el apoyo de la población en cooperar con brindar datos que ayuden con el estudio de la prevalencia de la malaria, ya que hay altas posibilidades de encontrar al momento de la realización de este trabajo investigativo pobladores renuentes a brindar datos personales, sin importar de que estos sean como fines educativos. Continuando con el tema, presentaremos a continuación el proceso de recolección de datos que habíamos hablado anteriormente, que se basa a través de fuentes primarias como la entrevista a los pobladores del municipio de Rosita. Presentamos a continuación el modelo de carta de confidencialidad, en la cual el encuestador debe realizar con fecha exacta, nombre completo y firma, donde éste se compromete a resguardar y mantener confidencialidad de cada uno de los datos que son recolectados al momento de hacer la encuesta. Esto con la finalidad de que en caso de que se violen
los derechos de los pobladores, estos puedan tomar acciones legales abocándose a las leyes y códigos penales de Nicaragua. De igual manera podemos apreciar la carta de consentimiento informado, en el que el encuestador debe escribir con fecha exacta, nombre completo y firma o algún tipo de identificación como las huellas digitales, en caso de que éste no sepa escribir, en el que se compromete a que brindará los datos necesarios con la finalidad de que se realice este trabajo investigativo. Una vez firmada la carta de consentimiento, se procederá a realizar la encuesta de forma individual. Es importante recalcar que no se piden datos como el nombre o el número de cédula del poblador, ya que se pretende mantener el anonimato al momento de realizar esta encuesta. Se pedirán datos de importancia como la edad, el sexo, la procedencia, ya sea rural o urbana, la raza del poblador, así como datos como si el paciente ha tenido algún antecedente de malaria, hay datos epidemiológicos como si algún familiar o algún vecino de su comunidad ha tenido malaria, o si el paciente ha tenido síntomas claves como fiebre, sudoración y escalofríos, así como el tiempo que ha tenido estos síntomas y la fecha exacta en que se presentaron. De igual manera se le piden antecedentes personales patológicos como enfermedades cardíacas, renales, hepáticas, metabólicas, etc. De igual manera se le piden antecedentes laborales como en qué zonas trabaja, el tipo de actividad que realiza, si el paciente en su hogar tiene medidas de prevención como uso de mosquiteros, repelente, entre otros. De igual forma, se pide el nivel de atención, ya sea público, privado o a través del Instituto de Seguridad Social INS. Si la persona ha sido diagnosticada con malaria, se quiere saber si ha cumplido con el esquema necesario para erradicar este parásito. De igual manera, se quiere saber si en su barrio emplean medidas de seguridad y programas de control vectorial, ya sea abatización, fumigación, prevención a través de mosquiteros, ya sea charlas comunitarias, etc. Por último, tenemos la guía de observación que se realiza con el objetivo de identificar factores de riesgo que favorecen la prevalencia de malaria. Aquí tenemos factores geográficos, ya sean factores climáticos, como la vegetación, la fuente hídrica, así como algunos factores como la infraestructura de la vivienda, el material con que está realizada la vivienda y el saneamiento en el hogar. Hay que identificar el manejo de la basura, si existen basureros ilegales o no en la comunidad. Además, hay que identificar el manejo de aguas pluviales, la vegetación en las viviendas y si hay medidas de higiene en cada uno de los hogares. Por último, hay que identificar en el expediente médico las especies de Plasmodium que se ha diagnosticado en el paciente. Esto con la finalidad de observar la manifestación de las especies de Plasmodium que más se ha venido dando en el año de estudio. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por el tiempo brindado. Será hasta la próxima.